Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto verles. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de libros históricos. Bueno, estamos abarcando toda esta literatura, ¿verdad? Que hemos agrupado en esta sección que se llaman los libros históricos y creo que Dios en su infinita misericordia nos está permitiendo como poder contemplar el panorama general, ¿no es cierto?, de lo que implica esta literatura, esta teología, y creo que es una gran bendición. Así es que, bueno, bienvenidos sean. Vamos hoy a ver el tema de los libros de las crónicas, así que voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la presentación. Muy bien, pues como venimos siguiendo la propuesta de listado de libros que nos ofrece la Septuaginta, pues iniciamos con Josué, luego con Jueces, luego vimos el libro de Ruth, luego vimos el libro de Samuel, el libro de Reyes y viene inmediatamente el libro de las Crónicas. Como nosotros sabemos ya, queridos alumnos, el libro de las Crónicas viene en la Septuaginta inmediatamente después del Libro de los Reyes, porque los editores de esta traducción consideraron que seguía hablando acerca de la historia, eh, y entonces lo ponen en ese lugar. Pero sabemos que en la Biblia hebrea, el libro de las Crónicas es el último libro de la tercera sección, ¿verdad? Que es la sección de los Ketubim, que se le llaman los escritos. Eh, Hay muchas razones para entender este acomodo de los libros y pasa mucho por el tema de que las crónicas parece ser que es una repetición o una copia, puede ser, del libro de, de Samuel o el libro de Reyes, porque va a retomar nuevamente las figuras de David, de Salomón, ¿verdad? Como partes fundamentales del nacionalismo hebreo. Pero evidentemente el libro de las crónicas tendrá una, una directriz diferente, una directriz distinta, ¿no? Y entonces, un segundo, hermanos, por favor. Perdón, mi perro se puso todo loco. Este, vuelvo a seguir. Entonces, la visión del libro de las crónicas es una visión que va a plantearse desde un punto de vista muy diferente a lo mencionado en los libros tanto de Samuel como de Reyes. Bueno, respecto del título, originalmente los libros de las crónicas o los anales también que se puede denominar de esta manera, formaron un solo volumen, un solo libro. Y al parecer hay evidencia de que este libro estaba unido a otro libro, ¿verdad? Que después ya lo dividimos en dos, que es el libro de Esdras Nehemías, y al parecer las tres obras pertenecen a un mismo autor. La crítica bíblica sostiene que pueden pertenecer al mismo autor estos tres libros por la sencilla razón de que son libros que se escriben en la época después del destierro, ¿verdad? Después del exilio babilónico. Entonces, ya han pasado muchos años desde que se llevan a cabo los hechos o los eventos que este libro relata. Los libros de las crónicas se llamaban paralipómenos, que significan cosas omitidas anteriormente. Al parecer, el autor del libro de las crónicas quiere rescatar
y quiere agregar o quiere recomponer algunas cosas que ya durante muchos años circularon en el libro de Samuel, en el libro de los Reyes, y que ahora el autor, el cronista, pues quiere este, darle un nuevo sentido, ¿verdad? Darle un nuevo sentido a la historia. Más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, este libro usa fuentes de los registros oficiales de Israel y las crónicas de los reyes y de los profetas, los libros que se han perdido, ¿no es cierto? Y que evidentemente el autor echa mano de toda esta literatura que ya circulaba, porque recuerden que el libro de las crónicas se escribe mucho tiempo después de que suceden los eventos y mucho tiempo después de el exilio babilónico. Ahora, hablando un poco del autor y de la fecha del libro, se desconoce quién pueda ser el cronista, no tenemos idea del autor. Algunos estudiosos atribuyen a esta triada de libros a Esdras, el escriba Esdras, y puede ser porque Esdras tenía una fama de ser alguien muy versado, ¿no? Muy eh, sabio, diríamos, en la ley de Moisés y por lo tanto pudo haber escrito estos libros. Pero hasta ahora, pues no tenemos indicio alguno de quién haya sido el autor de las crónicas. Si los libros de Esdras Nehemías fueron obra del autor de las crónicas, entonces el autor sería contemporáneo de Esdras y la fecha correspondería pues al tiempo en que Esdras vivió, que es más o menos en el 400 antes de Cristo. Este dato solamente se llega a confirmar en el caso de que haya sido Esdras el que escribió el libro de las crónicas. Pero, como dije, no tenemos muchos datos al respecto. Bueno, ¿cómo podemos abordar este libro de las crónicas? Pues lo podemos abordar desde la ocasión, el punto de vista y el contenido. La ocasión tiene que ver con el regreso de los exiliados de Israel, ¿verdad? Ustedes recordarán que cuando los babilonios llevaron cautivos al pueblo a Babilonia, pues hubo un gran dolor por parte de los judíos por haber dejado su terreno, el templo, etcétera, su identidad nacional. Y ahora, después de que los persas han vencido a los babilonios, pues ahora regresan a Jerusalén. Y se cumple en parte, ¿verdad?, la profecía de Isaías cuando dice: "Y volverá a nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas". No todos vinieron, como ya sabemos, no todos volvieron a Jerusalén, algunos quedaron en Babilonia, pero este hecho de retornar nuevamente del exilio a Jerusalén, pues es la ocasión propicia para que surja esta literatura, ¿verdad? Para que surja este libro, incluido Esdras Nehemías, pero hoy solo por efecto de la clase, el libro de las crónicas, surja como algo fundamental que tiene que ver con el punto de vista. Necesitan recuperar el sentido que los unía, y el sentido que los unía era el templo. El sentido que los unía, recuerden, antes de que Babilonia destruyera el templo de Jerusalén, pues eso fue lo que los unía, los mantenía con cierta identidad nacional. El templo, los sacrificios, el sacerdocio. Entonces, esta etapa después del exilio se caracteriza por tener una perspectiva sacerdotal, por tener una perspectiva más del templo, ¿verdad? De los sacerdotes. ¿Por qué? Porque habría que reconstruir nuevamente el templo, porque habría que reconstruir nuevamente los sacrificios, el sacerdocio, el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, tenían la tarea, ¿verdad?, de los que regresaron de Jerusalén, pues su tarea ahora era unificar, reunificar a todo el pueblo y lo hicieron, pues evidentemente ya no en torno del rey, ¿verdad? Porque la monarquía
pues ya mermó, fueron sucumbidos. Después volverá la monarquía, pero en ese momento la monarquía está muy diezmada. Y entonces quien surge con fuerza, pues es el sacerdocio, ¿no? Entonces, estos libros tendrán que ver ahora con un punto de vista sacerdotal, ¿no? Más que deuteronómico, sacerdotal, más que legal, pues tendrá que ver más con el tema de los sacrificios. Y esto, como dije, estará centrado en un punto principal, en el foco toral de la praxis judía, que tiene que ver con el templo de Jerusalén, el segundo templo, ¿verdad? Un templo que empieza a ser levantado y reconstruido por Zorobabel y por Josué, y después las murallas y las puertas serán restituidas por por Nehemías, y Esdras vendrá a restituir nuevamente la lectura de la ley, em, los sacrificios, el pacto, la alianza, todo lo que tiene que ver con el templo. Porque evidentemente, como dije, pues había que tener esta visión. Así que esta etapa después de que los judíos regresan del exilio, no lo olviden hermanos, está caracterizada por tener una fuerte carga sacerdotal centrada en el templo de Jerusalén y de manera muy principal, muy, muy principal en la Torá, ¿verdad? En los primeros 5 libros de la Biblia. Recuerden que Levítico será como que el libro que regula las normas, la liturgia, los ornamentos, la vestimenta de los sacerdotes, todo lo que tiene que ver con el templo. Entonces, necesitan volver a realzar la figura de Moisés en la ley que se le atribuye a él, ¿verdad? Y será entonces que Esdras, como un versado, un sabio en la ley de Moisés, va a poner un foco muy importante en la lectura de la ley, en el cumplimiento de la ley, y la Torá se convertirá en algo sumamente importante. Vean ustedes entonces, queridos hermanos, que estos libros, que es el libro de Crónicas, Esdras y Nehemías, van a estar alrededor de este movimiento, de este nacionalismo, que, insisto, ahora estará centrado en el templo, en los sacerdotes, en el sacrificio y principalmente en la Torá. Por eso, el libro de las Crónicas tiene una orientación sacerdotal, ¿no? Por eso el libro de las Crónicas, por ejemplo, no nos dice nada del pecado de David. El libro de las Crónicas no establece, es más, exalta la figura de David. A diferencia del libro de Samuel, que evidentemente plantea, ¿no?, el pecado de David y todo lo que pasó y demás, pero el libro de las Crónicas no lo plantea porque ahora necesitan recuperar un nuevo sentido de la historia y de sus héroes, diríamos, o de sus líderes principales, como lo fue David, ¿verdad? Como lo fue David. Entonces, viene allí nueva, este nuevo movimiento, diríamos, entre el pueblo judío, y que ese será como que el sentido que permeará estos libros. Dios, según las crónicas, había hecho un pacto con David, ¿verdad? Y esto va a ser lo que sostenga el judaísmo durante los siguientes siglos. La fuerza que va a tener el hecho de que el Mesías venga de parte de la línea de David es porque Dios ha hecho un pacto con la casa de David. ¿Por qué es tan importante David para el libro de las Crónicas? Porque la obra más importante de este rey fue establecer en Jerusalén como centro de la vida religiosa de su pueblo, es decir, la tierra santa, ¿verdad? La ciudad santa, que en este caso es Jerusalén. Y aunque si bien David no construyó el templo, sí fue quien proveyó todo lo necesario para la iniciación de su templo, ¿no? O sea, solo porque Dios no le permitió construir el templo, no lo hizo, pero si por él fuera, lo hubiera podido haber construido. Entonces, como ahora estamos en una etapa de la historia, volvemos del exilio,
tenemos que volver a reunificar, ¿no? Necesitamos estar más unidos que nunca y debemos estar unidos en torno de la ley. La ley es el centro de la vida cúltica del pueblo en el templo y el templo está situado en la ciudad de David, ¿no? La ciudad de Jerusalén. Por eso la supervivencia y prosperidad de Israel dependía de que aprendiera la lección histórica de que era necesario servir a Yahvé y prestarle culto en el lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén, donde Yahvé había decidido manifestarse. Dos cositas es muy importante que entendamos aquí, queridos alumnos. En primer lugar, debemos decir que no fue sino hasta después del exilio que Israel experimentó un verdadero monoteísmo, que, dicho sea de paso, hasta ahora lo sostiene, ¿verdad? Es decir, después del exilio, al parecer Israel aprendió la lección y se volvió solo a Yahvé, ¿verdad? Y se volvió solo a Yahvé. Cosa que, como ustedes saben, antes del exilio, tanto el reino del norte como el reino del sur estaban plagados de dioses, de idolatría, de desobediencia, ¿no? Y por eso todo lo que pasó. Pero, vuelvo a repetir, fue hasta después del exilio cuando Israel empieza a practicar un estricto monoteísmo. La prueba más clara de este hecho, de que Israel no volvió a tener dioses ajenos en su vida, la prueba más clara es que este, eh, cuando se da la guerra de los macabeos, es porque Antíoco Epífanes IV había establecido la estatua de Zeus, ¿verdad? Un dios griego, un dios pagano, en el centro del templo de Jerusalén. En otros tiempos, Israel lo hubiera tolerado porque daba culto a Baal en su casa y daba culto a Yahvé, ¿no es cierto? No habría tenido mayor problema. Pero cuando se hace la guerra o la revuelta de los macabeos, se da uno da cuenta, uno se da cuenta cómo Israel, ¿verdad?, deja de consentir a otros dioses y por eso la guerra, ¿verdad? Y por eso el enfrentamiento. Esto es un hecho muy notable respecto del judaísmo, que se va a volver tan fuerte su estricto monoteísmo, que cuando venga Jesús, ¿verdad? Lo condenarán porque Jesús se dice ser Dios. Entonces no puede haber otro Dios más que Yahvé, ¿verdad? Solo su Mesías, pero el Mesías eh, tenía que venir de manera diferente. Entonces el hecho de que Jesús se hiciera Dios o se dijera ser Dios, pues para ellos era muy chocante y por eso es que muchos judíos no aceptaron a Jesús como Dios. Y fíjense hasta dónde llega la influencia del estricto monoteísmo de Israel, que cuando muchos de los judíos se convirtieron al cristianismo, lo difícil seguramente que ha de haber sido para ellos rendirle culto a Jesús. Cuando ellos durante muchos siglos empezaron a aprender que solamente tenía que rendirse culto a Yahvé. Y ahora tienen que cantarle y orarle a un jovencito, un muchacho de Galilea, un carpintero, un constructor, ha de haber sido muy difícil. Entonces, lo que vamos a leer en esta literatura de crónicas es una literatura que va a exaltar la idea de que el pueblo solo tiene que servir a Yahvé, ¿no? No puede ni debe consentir tener que buscar o tener que adorar a otros dioses. Por eso dice, Israel tenía que aprender la lección histórica de que era necesario servir a Yahvé. Eso se vive después del exilio y se sostiene en el libro de las Crónicas, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Ahora, ese es un punto, ¿verdad? El segundo punto que encontramos aquí tiene que ver con la figura del templo. El templo empieza a tener una posición muy elevada, ¿verdad?
muy importante. Ya la tenía desde antes, pero bueno, con esto de la idolatría se menoscababa el tema del templo, pero ahora como ya Israel tiene una estricta monoteísmo, ¿qué dije? Monotonía, no, monoteísmo, perdón. Este, no le dan mucho caso al monoteísmo, pero ahora Israel está estrictamente vinculado con el monoteísmo, con un culto a un solo Dios, diríamos, y ese Dios solo vive en el templo. Entonces, el templo de Jerusalén empieza a adquirir una relevancia fundamental. Por eso vuelvo a repetir que la revuelta de los macabeos es porque Antíoco Epífanes IV se atreve a hacer eso, se atreve a sacrificar animales impuros, ¿no es cierto? Como los cerdos o los chanchos. Entonces, eso es muy difícil de entenderlo. Este hecho, hermanos, este entendimiento de que el templo se vuelve como incluso en un culto en un objeto de adoración, ¿verdad? Porque todos exaltan a Jerusalén. Máxime cuando llega la época de Herodes el Grande, ¿verdad? Antes de que naciera el Señor Jesús, y Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos, manda embellecer de manera increíble el templo. Entonces, imagínense hasta dónde estaba el ego, diríamos, de los judíos respecto del templo, un templo magnífico. Herodes lo amplía mucho más, ¿verdad? Mucho más, etcétera. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Jesús va a hablar en contra del templo, diríamos, ¿verdad? Y eso lo condena. La gente le va a levantar falsos diciendo, este hombre habló en contra del templo. ¿Por qué matan a Esteban? Porque habla en contra del templo, supuestamente los falsos testigos. Y otra cosa que sucede, hermanos, es que el templo de Jerusalén y el lugar donde estaba fue el lugar de rivalización con los samaritanos, ¿no? Porque los samaritanos creían que el templo de Jerusalén, pues estaba, el templo donde Dios residía no estaba en Jerusalén, sino estaba en Samaria, en el monte Gerizim. Tiene su propia historia eso, no lo voy a platicar ahora, pero tiene su propia historia el por qué estaba en el monte Gerizim. Y entonces los judíos decían, no, el templo verdadero donde se adora a Dios, donde está Dios, es en Jerusalén, ¿verdad? Fíjense entonces cómo esta literatura de las crónicas van a sentar estas bases monoteístas muy fuertes, sacerdotales muy fuertes, y con la figura del templo y de la ley como centro de adoración. Por eso decimos que el punto de vista del cronista es sacerdotal. Ya no es tanto monárquico como el libro de los reyes, sino ahora es sacerdotal. No se interesa en la política como en el libro de los reyes, pues ya no existe la monarquía en este momento. Al cronista le importa solo la organización del culto, las ceremonias, las fiestas, la consagración de los sacerdotes, de los levitas, es decir, todo lo que tenga que ver con el templo de Jerusalén. En un espíritu animado por la piedad, insiste en la importancia de obedecer la ley y de prestar culto a Yahvé. La ley es fundamental. Y entonces la adoración tiene que darse solamente a Yahvé. El cronista juzga a los reyes según su actitud hacia el templo y su actitud al culto. Por eso es que el cronista va a exaltar la figura de David como una figura muy importante, como una figura donde sienta las bases para lo que sería el templo de Jerusalén. Y algo muy curioso es que el cronista no le va a dar mucha importancia a los reyes del norte, ¿verdad? Se va a centrar solamente sobre los reyes de Judá, porque ya para la fecha en que escribe el cronista, pues las tribus del norte ya dejaron de existir hace mucho tiempo, casi siglo y medio antes.
ya no hay más reino del norte. Entonces, ahora solamente funciona el reino del sur, sus reyes, y por lo tanto el templo de Jerusalén que está dentro del reino del sur. Y un punto también importante que encontramos en la teología de las crónicas es que va a presentar una nueva interpretación de la historia de Israel, fíjense, a la luz de los principios que guiaban la vida religiosa del pueblo de la restauración. Es decir, el cronista hará un gran esfuerzo para hacer que ahora Israel se entienda no a la luz de las decisiones idolátricas que tomaron los reyes, ¿no? Sino ahora a la luz de las nuevas regulaciones religiosas, cúlticas, sacrificiales, sacerdotales, de fiestas que rodean al templo, que rodean al pueblo. Entonces, hoy hay una nueva lectura de lo que es Israel, ¿verdad? Entonces, Israel tiene que reinventarse y lo hace, insisto, a la luz de estos principios fundamentales de lo que significa el, el espíritu del cronista, ¿verdad? Eh, y entonces, estudiar el libro de las crónicas debemos estudiarlo con otro lente aparte, aunque al parecer hable de los mismos hechos o situaciones o historias que aparecen en el libro de los reyes de Samuel. Acuérdense, el cronista hace un esfuerzo muy grande para poder comentar el nuevo inicio. Por eso, fíjense ustedes, queridos alumnos, si ustedes son curiosos, fíjense cómo inicia el libro de las crónicas. Si ustedes han leído el libro de las crónicas, se van a dar cuenta que hay un hecho fundamental que nos hace entender este tema. El libro de las crónicas inicia con la descendencia. ¿Por qué? Porque quieren como que iniciar, tienen como reescribir la historia. Y fíjense que inicia con Adán. Entonces, la conexión que quiere hacer el cronista de lo que representa Israel en ese momento está conectado con el principio, con un nuevo comienzo, ¿verdad? Con un nuevo comienzo. Y entonces para el cronista es muy importante recuperar nuevamente la identidad y por eso inicia con todos los censos de los descendientes, ¿no? De los descendientes de Noé, los descendientes de Ismael, de Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Porque evidentemente ese es el punto central de un nuevo comienzo, una nueva lectura, una nueva interpretación de lo que ahora Israel va a ser, pero a la luz no de esos malos ejemplos o las malas acciones, sino que ahora será un Israel que estará centrado en lo sacrosanto, en lo santo, en el templo, en la Torá, en la ley, ¿no? En la ley. Muy bien. Bueno, para hablar un poquitito del contenido, las crónicas, como dije, no son una mera repetición de Segundo de Samuel ni los libros de los reyes. Tiene otra visión, tiene otra intención el autor, tiene otra motivación teológica al momento de volver a reescribir esos eventos y ya los enumeré, ¿verdad? El cronista comienza con las genealogías primitivas, que también lo he mencionado, nada importante para nosotros, pero para nosotros sí no es nada importante, pero no para los judíos. Y la verdad es que son importantes las personas y no los movimientos, es decir, son las personas los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo sus sublimes propósitos. Por eso esta parte de entender de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fueron nuestros antepasados, a quiénes se les dio la promesa, quiénes confiaron en la promesa de Dios, de qué manera esa promesa se fue heredando de padres a hijos, de hijos a hijos, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta donde nosotros estamos. Interesantísimo el esfuerzo que hace el cronista al respecto. Bueno, luego de presentar las genealogías, hablando del contenido,
El cronista va a describir la muerte de Saúl, ¿verdad? Va a relatar la historia tanto de David como de Salomón y sus descendientes al trono. Y terminará el libro de las crónicas con la caída de Jerusalén en el exilio y con el edicto de Ciro el persa, que evidentemente será el edicto que ponga fin al cautiverio y que evidentemente esto plantee pues el nuevo comienzo de la situación. Así que el libro de las crónicas termina con el decreto de Ciro, ¿verdad? Eh, el persa. Aunque la historia presentada en las crónicas abarca el mismo periodo que se describe en Segunda de Samuel y los libros de los reyes, porque abarca ese mismo periodo y echa mano de estos acontecimientos, el autor no intenta narrar todos los sucesos encontrados en esos libros. No intenta narrarlos, porque tiene una intención, el autor, el cronista tiene una intención. Y va a incluir solo aquellos incidentes que son importantes desde el punto de vista sacerdotal. Por eso vuelvo a insistir en el ejemplo, pasa por alto el pecado de David. No le interesa. No, no le conviene a sus propósitos, ¿no? Volver a presentar a David como en su faceta más oscura. Y por eso los hechos, las narraciones que aparecen en las crónicas son meticulosamente escogidas, ¿verdad? Por parte del cronista, insisto, en aras de cumplir su propósito literario de exaltar ahora la santidad, el templo, el sacerdocio, la liturgia. Y esto va a ser muy importante porque eso es lo que va a sostener a los judíos durante todo su tiempo pues hasta el segundo templo, ¿no? Hasta la destrucción del segundo templo, que fue hasta el año 70 de la era cristiana. Fueron muchos, muchos siglos, ¿verdad? Por lo pronto 5 siglos, 4 o 5 siglos, que necesitaron los judíos de estar agrupados en torno al templo. Por eso el problema que Jesús tiene es el templo y los sacerdotes, ¿no? Los fariseos. Es el problema que tiene Jesús. No con los reyes, básicamente, sino con el templo. Guarda silencio sobre los pecados de David, como dije, va a re- pero relata detalladamente el traslado del arca a Jerusalén. ¿Quién lo hizo? David. La organización del culto de allí. ¿Quién lo hizo? David. El pacto davídico. ¿Con quién hizo un pacto perpetuo Dios? Con David. Y cómo David preparó todo lo necesario para la construcción del templo. Entonces David es el héroe, ¿no? No es el hombre que no se le permitió construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. No es el hombre que mandó a matar a Urías Eteo, no es el hombre que termina quedándose con la mujer, no es el hombre que pierde al hijo de esa relación, ¿no es cierto?, con Betsabé, etcétera. Es el hombre que Dios utiliza para exaltar lo más importante del pueblo, que era su liturgia. Además, el cronista se interesa mucho más en la influencia religiosa de David que en su poder político. El cronista va a poner mucho mayor énfasis en David como este líder piadoso que trata de cumplir los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y que, y que lo recordará cuando Salomón asciende al trono y dice, bueno, tienes que andar como David, tu padre, anduvo en los mandamientos del Señor, pero el cronista pasa por alto todas esas historias que tienen que ver con David, en sus campañas militares de expansionismo, de conquista, etcétera, ¿no? Al cronista no le interesa el factor político, que sí le interesó al libro de Samuel, y al libro de Samuel sí le interesó eso, y por eso lo planteó, pero al cronista no. De la misma manera va a tratar a Salomón, ¿verdad? Y no va a hablar de Salomón en el sentido de que termina siendo o sea, que termina mal, ¿no? No va a cuidar muchísimo el tema de Salomón y evidentemente, pues Salomón
será el hombre con sabiduría, el hombre que va a edificar el templo, lo va a dedicar, va a trasladar el arca del pacto. Dios va a hacer un pacto con Salomón, ¿no es cierto? Y eh, lo va a presentar como un rey muy sabio, con mucha riqueza, pero no va a hablar de que termina siendo seducido por sus mujeres y por tener tantas mujeres, 1000 mujeres, y que lo desviaron y termina siendo idólatra. No va a hablar sobre eso. Va a hablar de la construcción del templo, la magnífica corte que tiene él, y va a omitir detalles de su política y de su caída. Porque evidentemente, insisto, el cronista va a descartar todos aquellos detalles que pongan en duda la pureza de lo que significa Israel en cuanto a su nacionalismo, en cuanto a ser el pueblo escogido de Yahvé. ¿Ah? Y bueno, algo muy importante del libro de las crónicas es que este libro se va a interesar más en el templo que en el trono. Por la sencilla razón, como ya lo dijimos, la monarquía no existe más, ¿no? La monarquía no existe más. Entonces, como la monarquía no existe más, pues ahora los sacerdotes tomarán el control de la vida del pueblo. Después sí habrá los reyes, pero vendrán a ser otro tipo de reyes, los eleusidas principalmente, ¿no? Y, y bueno, pero en ese momento el pueblo se va a reunir más en torno del templo que del trono. Así que a partir de la división del reino, que eso también lo narra el cronista, el autor se preocupa solo del reino de Judá, solo de la dinastía davídica. Nunca va a mencionar los santuarios del norte, el santuario de Betel, el santuario de Dan. Es como si para el cronista no hubiera existido. Es como si el reino del norte no hubiera existido para ellos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el cronista interpreta que el reino de las 10 tribus fue apóstata desde un principio, ¿verdad? Con el famoso pecado de Jeroboam, que desvió el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios. Entonces, para el cronista, pues Israel, es decir, las tribus del norte, no cuentan, ¿no? No le importa la historia de lo que pasó allá. Sin embargo, durante 41 veces aparece la frase todo Israel. Es decir, eh, el sentimiento de los judíos es que algún día se restablecerá nuevamente las 12 tribus de Israel, ¿verdad? No sabemos cómo, puede ser un Israel espiritual, un Israel histórico, ¿no? Pero hay la idea de que se restablezca. De hecho, esto aparece mucho en el libro de Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, los 144,000 señalados son de las 12 tribus de Israel, cuando ya las tribus no existen más. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el último capítulo del Apocalipsis, donde dice que habrá tiene un muro tan alto con 12 puertas. Bueno, las 12 puertas simbolizan las 12 tribus de Israel. En las puertas 12 ángeles, el número 12 y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿no? Siempre ha estado en el pensamiento de los autores bíblicos el hecho de la restauración de Israel, ¿verdad? Siempre está como que en ese pensamiento la idea de este ideal de que algún día Israel será reunificado, ¿verdad? Será reunificado. Pero evidentemente, vuelvo a repetir, el cronista centra todas sus fuerzas solamente en Judá, solo en Judá. Bueno, resumiendo los dogmas, hermanos, de estos son tres dogmas importantísimos. El primero de ellos lo vemos David como un mesianismo regio, es decir, quien va a reinar es el Mesías que desciende de la tribu de David, ¿va? O del linaje de David. Todo el libro
está centrado en la elección de David, que es un rey cúltico, no político, no conquistador, no el que se mancha las manos de sangre. Es un rey cúltico, es decir, el que se encargó de fundar y regular el culto en Jerusalén, más que un rey político. Entonces, eso le da a David un, un aire sacerdotal, ¿verdad? Un aire más ligado al templo que al palacio. Históricamente, Israel puede entenderse como una comunidad nacional de culto en medio de un gran imperio mundial, ya sea el imperio persa o el imperio helénico. Para Israel siempre ha sido el deseo, y lo ha demostrado en los años de su historia, el hecho de saberse el pueblo elegido de Dios que está por encima de cualquier pueblo y de cualquier imperio, ¿no? Este, pero sí puede entenderse Israel como esta comunidad nacional de culto, porque pues hasta ahora Israel ha prevalecido. Los persas no existen más, los griegos no existen más, los babilonios no existen más, los romanos no existen más, los otomanos no existen más, etcétera. Pero el pueblo judío, que fue sojuzgado por todos esos pueblos, permanece y ha permanecido desde siempre. Y esto evidentemente viene a ser parte de esta figura que tiene que ver o que está relacionada con David. El segundo dogma tiene que ver con Jerusalén, como dije, ¿verdad? Que Jerusalén representará el lugar donde el Mesías aparecerá y establecerá su reino, y a partir de allí guiará a las naciones. La religión tiene un aspecto personal de fe y de alabanza a Dios, pero en su centro está el culto del templo de Jerusalén, o los servicios de los sacerdotes, los levitas, los cantores que expresan la presencia de Dios en la tierra. Es decir, para Israel, para el cronista, el único lugar donde puede experimentarse la verdadera presencia de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, es en el templo de Jerusalén. Es ahí. Y por eso todo se centra en Jerusalén, en el templo. El templo es la residencia oficial del poder legislativo, ejecutivo, judicial. Es allí donde se hace el intercambio de bienes y mercancías. Tiene su propio banco, ¿verdad? El templo de Jerusalén, su propia moneda legal en curso. Es el lugar donde el Sanedrín, como símbolo de, de fuerza política judicial, se establece, etcétera. Así que Jerusalén vendrá a ser, y principalmente el templo, como el punto central, el punto toral. Por eso cuando los romanos rompen o destruyen el templo de Jerusalén, pues durante todos estos años de vida que tiene Israel, pues siguen anhelando muchos grupos sionistas la reconstrucción de el templo, haciéndolo un tercer templo, ¿verdad? Un tercer templo de Jerusalén. Y finalmente el tercer dogma tiene que ver con Judá como la nación sagrada, ¿no? Como los judíos. De manera sistemática, Crónicas va a condenar la política y las visiones religiosas del reino de Israel, cuya capital fue Samaria, ¿verdad? Procurando así rechazar las pretensiones de los samaritanos y de su culto al monte Garizim o Gerizim. Bueno, esto, como vemos, es el pleito o es la lucha que tiene la samaritana con Jesús. Es un diálogo que ahora sabemos porque durante muchos años se entendió que Yahvé no podía existir en otro templo, e incluso se condenaba a cualquier judío que ofreciese sacrificios en un lugar diferente que fuera el templo. Por eso en la Pascua todos subían a Jerusalén, todos subían a Jerusalén para hacer los sacrificios, no lo podían hacer en otro lugar. Y evidentemente esto plantea, ¿no es cierto? Plantea el hecho de hacer que Israel se convierta como en un
en un pálido recuerdo, ¿verdad? En un pálido recuerdo de lo que simbolizaba el reino. Y eso evidentemente, queridos alumnos, pues hizo que no se sintieran cómodos y no se sintieran a gusto los del reino del sur, y por lo tanto el cronista va a condenar a Gerizim o Garizim, como punto donde los samaritanos también creían que ahí se podía adorar a Dios. Así que va a enaltecer el nacionalismo judío, ¿verdad? Y lo va a establecer como solo como nación sagrada, y después vamos a ver con Esdras y Nehemías que va a hacerse esta ruptura, ¿verdad? Se va a hacer esta ruptura de, de, de ideas, que va a plantear básicamente la confrontación entre los samaritanos y los judíos. Y Jesús se va a enfrentar a esa disputa, ¿verdad? A esa disputa, que él la zanja muy bien. Eh, Ni en Jerusalén, fíjense esta expresión de Jesús, ni en Jerusalén le resta todo el poder que le había dado esta literatura durante muchos siglos al templo de Jerusalén, ¿verdad? Pero Jesús dice, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ¿no? Ni en el monte Gerizim se adorará a Dios, porque los verdaderos adoradores adoran al Padre de manera libre, ¿no? Pablo decía, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que, en resumen, queridos hermanos, la riqueza que tiene el libro de las Crónicas es una riqueza de entender cómo el posicionamiento de los judíos en estricto monoteísmo influye el pensamiento paulino, influye el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros, como cristianos, herederos de esto, seguimos sosteniendo la idea de un solo Dios, ¿no? Nosotros somos herederos de esta teología del cronista, donde establece que hay un solo Dios. Ahora, la confrontación que existe en cuanto al Templo de Jerusalén, pues evidentemente ha quedado superada, porque los autores del Nuevo Testamento entendieron que el templo no existía, no existía como único punto de que la presencia de Yahvé existiera, ¿no? Por eso vemos en el caso de los autores de los evangelios cómo dejan muy claro que cuando Jesús rompe el velo, ¿no es cierto? Rompe el velo del templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde se creía que estaba la presencia de Dios, pues es la interpretación de decir, no existe más un espacio sagrado aquí, ¿no? En la tierra, porque los cielos y la tierra son el estrado de Dios, son la presencia de Dios, ¿verdad? El autor a los hebreos lo manifestará de una manera más contundente, donde dice que por la sangre del cordero fue roto el velo, y que ahora nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo por el sacrificio perfecto y único de Jesucristo. Entonces, esta ruptura étnica, religiosa que hace el cronista con las tribus del norte, viene a zanjarse con Jesús al hablar de un universalismo. El judío nacionalista se cree para sí, cree que la salvación del Mesías solo vendrá para Israel. Pero Jesús viene a abrir en esto, y los autores del Nuevo Testamento abrirán el nacionalismo judío y lo harán un universalismo. Y Pablo será el gran exponente de esto, ¿verdad? Él expondrá el tema de el universalismo de parte de Dios y demás. Pero, insisto, debemos a la literatura cronista el hecho de eh, eh, fincar las bases de un monoteísmo estricto, que creo que esa ha sido la mejor herencia que nos ha dejado el cronista ahora para la praxis cristiana, ¿no? Para lo que es la comunidad de fe de la iglesia. Nosotros no adoramos otro Dios, porque si siguiéramos el ejemplo de Israel, ¿no? Antes del exilio, pues tendríamos varios dioses, pero se establecieron muy lindas bases o fuertes bases para el monoteísmo estricto. Y es así, queridos hermanos, como
eh, hemos manejado las directrices fundamentales para entender el libro de las crónicas. ¿Ok? Bueno, y ahora pasaríamos a ver el libro para seguir y no romper el hilo conductor. El libro que en su principio estaba unido, ¿verdad? Pero que después se dividió por efectos prácticos, pero que se cree que al principio era uno solo, que es el libro de Esdras Nemías. Esdras Nemías vienen de la mano, como dijimos en el libro de las crónicas. Al parecer es de un mismo autor, entonces viene con el mismo pensamiento sacerdotal, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar también en estos dos libros. Bueno, a manera de introducción diríamos que los libros de Esdras, Nehemías y Esther abarcan en líneas históricas, diríamos, el último siglo de la historia narrada en el Antiguo Testamento, que ya viene a ser la parte final persa, ¿verdad? Todavía estamos en la época persa y bueno, ahí nosotros lo planteamos. Nos dan un cuadro estos libros, incluidos ya ahora Esther, aunque Esther tiene otro trasfondo y lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos lo ponen al final de esta sección, ¿verdad? Porque termina la sección de los libros históricos con Esther. Pero Esther nos planteará otros problemas, no otros problemas, otros entendimientos, ¿no? Del autor, quien escribió el libro de Esther. Pero estos libros nos dan un cuadro de la repatriación, cómo vuelven, insisto, las condiciones en que vuelven los que fueron llevados al exilio y de la formación de la comunidad religiosa que se hace después del cautiverio, cómo se reagrupan, cómo se vuelven a reentender tanto los que vuelven de Jerusalén como los que se quedaron. Recuerden que hubo mucha gente que se quedó, que no se los llevaron cautivos. Pues hay dos grupos, ¿no? Dos grupos que van a entrar en pugna, en pleito, diríamos, un pleito muy fuerte, entre los que vuelven y los que quedan. Entonces, esta literatura, Esdras de Mías, nos ayudan a entender un poco qué es lo que pasó en aquellas épocas. Y a este periodo se le llama el periodo de la restauración. Recuérdenlo siempre, lo he hablado, el segundo templo, cuando yo diga el segundo templo, que se construye en el periodo de la restauración, pues es este tiempo después del exilio, ¿verdad? A eso se le llama el tiempo de la restauración, después del exilio. Bueno, respecto de los títulos y del autor, diríamos que son una continuación de las crónicas, porque va a ser como que las historias que le van a dar sentido, ¿verdad? Al punto de vista sacerdotal del cronista. En un principio, como dijimos, en el canon hebreo formaron un solo libro, no estaban divididos, era un solo libro, después se dividieron. Como dijimos anteriormente, probablemente fueron escritos por la misma persona. El autor pudo haber sido contemporáneo de Esdras, ¿verdad? Quizá fuera el gran escriba mismo quien lo escribió, o sea, seguimos en esa, pero no tenemos mayor datos. Y es probable que fuera escrito alrededor del 400, al igual que las crónicas, ¿no? Bien, ¿cuál es el propósito que encontramos en este libro? Vamos a veces hablar del libro o de libros, ¿no? Primer propósito. Bueno, a través de estos libros o libro, podemos ver cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas de que haría regresar a Palestina a su pueblo cuando los llevaran al destierro los monarcas paganos. Esto es lo mismo como el libro de Josué, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro de Josué nos narra cómo Dios cumplió la promesa de darle a Abraham y su descendencia la tierra que les prometió. Sin el libro de Jueces, nosotros no hubiéramos sabido o no hubiéramos entendido la forma en que Dios pudo haber cumplido su promesa. Bueno, lo mismo pasa con Esdras Nehemías.
Esdras, Nehemías nos cuentan la forma en que el pueblo volvió como cumplimiento de la promesa dada por Dios a través de los profetas de que volverían de nuevo a Sión, de que regresarían a su casa, de que volverían, ¿no es cierto?, a estar juntos y que volverían básicamente a ser una gran nación. Así que estos libros vienen a ser la confirmación de esa promesa hecha por Dios por los profetas de que volverían del destierro. Sin estos libros, Esdras, Nehemías, no sabríamos si efectivamente esa promesa que Dios dio a través de Jeremías, Isaías, principalmente Ezequiel, pues no sabríamos si se hubiera cumplido o no el propósito. Y el segundo propósito que tenemos es, a través de estos libros, es saber cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Por un lado tenemos a Esdras, bueno, a ver, por un lado tenemos a Zorobabel, el gobernador que llega primero en el primer retorno, que va a ser el que va a poner orden y va a empezar a organizar al pueblo para levantar al pueblo, y el sacerdote Josué, dos grandes personajes que a veces no hablamos muchos de ellos, pero el sacerdote Josué, pues será el que vendrá a instaurar nuevamente el templo. Luego vendrá, en un segundo momento, Esdras, ¿verdad? Esdras como el escriba versado en la ley de Moisés, un hombre inteligentísimo y un hombre muy sabio, etcétera, que va a venir a poner orden y que va a establecer nuevamente la data de la ley, ¿va? Y en un tercer momento vendrá Nehemías. Nehemías vendrá a poner un poco de orden, diríamos, no sé si eso sería la palabra correcta, pero vendrá a poner un poco de orden o de mal orden, no sé, depende cómo se vea. Este, y aparte de reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén y de movilizar a todo el pueblo para que cumplan esta tarea, bueno, pues nos damos cuenta cómo Dios sigue proveyendo, ¿verdad? Sigue proveyendo personas que de alguna u otra manera cumplan el propósito, cumplan la dirección, cumplan la guianza de lo que significa el reino de Dios. Y, y esto, mis queridos hermanos, pues evidentemente nos toca a nosotros porque pues Dios a través de los tiempos siempre ha levantado hombres y mujeres, ¿no? Que sigan adelante con la obra de Dios, que vuelven a levantar de las cenizas, que vuelven a reconstruir, que se vuelven a echar la obra a los hombros, ¿no es cierto? Y siguen adelante. Y bueno, hablamos, me faltaron los profetas Ageo, Zacarías, que fueron dos grandes profetas que tienen que ver con este tiempo. Ya hablé de Zorobabel y de Josué y de Esdras, Nehemías, ¿verdad? Los profetas Ageo y Zacarías tienen que ver mucho con este tiempo, los profetas de la restauración, y que van a ir en función igual del templo, ¿verdad? Son profetas que van a hablar en relación al templo, pues muy en línea del profeta, del cronista, ¿verdad? Muy en línea del profeta, el cronista. Esta restauración, queridos alumnos, no es definitiva ni completa, ¿verdad? Porque no lo fue, sino señal de algo mejor. Tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y a preparar el camino para la redención del mundo. La restauración final se producirá de acuerdo al nuevo pacto, como dijo Jeremías, y en aquel tiempo estableceré mi ley en sus corazones, ya no estará más en tablas de piedra. La primera alianza gira alrededor de la ley de Moisés, pero la final tendrá su centro en Cristo crucificado y resucitado. Es decir, que eh, lo que sucede con Israel, pues no es el final de la historia, ¿verdad? La historia, ahora entendemos que no depende tanto de Israel, sino de la obra salvífica de Jesús, como Mesías, como Hijo de Dios, como el que es
el final de la alianza, ¿no? En Él se cumple la ley, en Él se cumple la alianza. Y entonces Cristo establece el nuevo pacto, ¿no? Con su carne y su sangre, simbolizados en el jugo de la vid y simbolizados también en el pan sin levadura. Evidentemente, queridos hermanos, pues esto ayuda a entender claramente que la restauración final es una restauración venidera, ¿verdad? Eh, Venidera en el sentido de que se cumplirá al final cuando Cristo venga por segunda vez, pero que esta nueva alianza se concreta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando uno lee el libro del profeta Zacarías, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Evidentemente, una referencia hacia el Mesías que entendemos que se cumple en la persona de Jesucristo. Respecto de los temas que establecen aquí, hermanos, son tres grandes temas que tienen que ver con estos libros: el tema de la restauración, la reorganización y la reforma de Israel. Son tres grandes temas que se abarcan. Y cuando hablamos de restauración, porque volvemos a insistir, tienen que volver a empezar, tienen que reorganizarse en todos los sentidos, ¿no? En su vida pública, en función del templo, en función de volver a echar a andar el campo, la economía, las familias, los matrimonios. Y hay una reforma en Israel porque resulta que muchos de los que se quedaron, ¿verdad? Terminan casándose con mujeres que no son del pueblo. Entonces, hay que corregir eso, ¿verdad? Porque no se pueden dar el lujo de mezclarse. Y entonces vamos a ver una reforma de parte de Esdras y de Nehemías muy fuerte. Bueno, las fuentes que toma el autor para escribir esta historia tiene que ver con la lista de los israelitas que volvieron a Judá en en el primer retorno con Zorobabel, con los inventarios, con los actos de los reyes de Persia, correspondencia oficial con las autoridades persas. Hay en estos libros, Esdras, Nehemías, hay correspondencia de persa que están escritas en arameo. Las memorias de Esdras, Nehemías que están encerradas en estos capítulos. Y estas secciones de Esdras del 4 del 8 al 6 y 18 y 7 del 2 al 26 que están escritas en arameo. Por eso ustedes han escuchado que la Biblia está escrita en hebreo y en arameo, principalmente es hebreo, con algunas secciones en arameo, y las secciones que encontramos en arameo se encuentran en el libro de Esdras, porque Esdras escribe a los persas y no va a escribir en hebreo, tiene que escribir en en la lengua del imperio, ¿verdad? En la lengua del imperio. Así que serán las fuentes que tomará el cronista, ¿verdad? Que tomará el cronista. Bueno, un segundo, hermanos, por favor. Un segundo.
Ya, perdón, hermanos, gracias. Bueno, estábamos entonces en las fuentes. Bien, luego tendríamos, hermanos, el orden histórico que aparecen en estos dos libros. Primero vamos a encontrar las tres etapas del retorno, porque no todos volvieron, ¿verdad? Uno pensaría que volvieron todos en un éxodo masivo. No, no todos volvieron. Hubo tres etapas. La primera fue la más numerosa, que se efectuó alrededor del año 538 a.C., bajo la dirección del eh, gobernante Zorobabel, ¿verdad? Que viene con el sacerdote Josué. La segunda se da cerca del año 458, es decir, casi 100 años después, que está dirigida por Esdras, el escriba. Y después, hacia el año 444, otro siglo después, casi, aparece Nehemías. Fíjense ustedes que hay periodos, por ejemplo, entre Esdras y Nehemías, que no son muchos años, ¿verdad? Son muchos años. Esta es una de las críticas, porque si este, eh, como es quien escribe esta etapa, se dice que es la etapa de Esdras, pero sí, estamos en el año 400 aproximadamente, quien haya escrito esta literatura. Pudo haber sido Esdras, pudo haber sido un autor anónimo. Pero fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos entre el 458 al 444, pues casi 100 años de oscuridad, es decir, no sabemos qué pasó. No tenemos dato alguno de qué es lo que sucedió durante ese tiempo entre que llega Esdras y llega Nehemías. Muchas veces pensamos que llegaron juntos. No, llegaron por separado. Y el templo finalmente fue reconstruido entre el 537 y 516 bajo Zorobabel, recuerden. Ellos fueron los que construyeron el templo. Nehemías viene a reconstruir la ciudad, ¿ah? La ciudad, los muros principalmente y las puertas de la ciudad. Así que estos son los años o los eventos históricos a los que va a hacerse referencia a esta literatura. Personalidad e importancia de Esdras. Vamos a hablar un poquitito de Esdras. Esdras era un escriba encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia. Era un funcionario de alto rango, ¿eh? Era un funcionario de alto nivel, diríamos. Tan es así que a él se le encarga, perdona, él viene con todo este conocimiento, no solo de la ley de Moisés, no solo de la Torá, sino también de todo el funcionamiento del imperio persa. Así que lo hace un hombre muy importante. Como dije, era un escriba versado en la ley, muy sabio en la ley de Moisés. Y sirve de modelo porque Esdras es como el prototipo, es el inicio del movimiento escribano, que va a abarcar durante 4 o 5 siglos hasta la época del Nuevo Testamento, ¿no? Todos los escribas que aparecen en el Nuevo Testamento son escribas que tienen que ver con eh, la figura o la acción de Esdras. Bueno, Esdras también se convierte en el padre del judaísmo, ¿verdad? Con sus tres ideas esenciales. Y es aquí muy importante, hermanos, este tema, porque son las bases teológicas a las que Israel, o el pueblo judío, como querramos llamarle, se va a fundar, ¿verdad? Primero, la raza escogida, como dije, el nacionalismo judío. Solo Israel, solo Israel. Por el otro lado, la figura de la ley, la Torá, será fundamentalísima, ¿verdad? Por eso a Esteban lo matan, porque habla en contra de la ley de Moisés. Y el templo como espacio sagrado que nadie se debe atrever ni nadie necesita tocar, porque no se puede ni se debe, ¿no? Entonces, estos tres elementos, hermanos, constituyeron mucho el pensamiento judío, del cual el Nuevo Testamento pues va a dar fe, ¿verdad? De que se van a encontrar con eso. O sea, Pablo, ¿a qué se encuentra? Pablo, ¿con qué lucha? Pues con estas ideas, con estas ideas.
El movimiento judaizante que tiene el apóstol Pablo es un movimiento que dice, no, tenemos que volver a entender que solo los judíos pueden. Así que confesamos a Jesús, pero tenemos que volver a la circuncisión, por ejemplo. Y, y evidentemente los autores del Nuevo Testamento van a plantear el tema de la ley, ¿verdad? Y muchos entenderán y seguirán entendiendo la ley como signo de salvación. Y Pablo dirá, no, ¿verdad? No, ya no. Entonces, fíjense cómo estos principios teológicos van a redundar durante muchos siglos, durante muchos años, en el pensamiento del judaísmo. Y que Jesús también se va a enfrentar a esa situación. Según la tradición rabínica, se cree que Esdras tuvo que ver con la selección de los libros que debían ser incluidos en el canon hebreo. Se le ha dado gran importancia a Esdras como alguien que tuvo la facilidad ya para establecer el orden de los libros como hoy nosotros lo conocemos. Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos, pero la tradición rabínica lo ha establecido así. Ahora, hablando un poco de Nehemías, para conocer un poco de él, Nehemías llega, como dijimos, a Jerusalén hasta el año 444 a.C. La gran labor que tiene Nehemías no es otra cosa más que la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que de manera extraordinaria por la movilización del pueblo se logra en 52 días. Esdras y Nehemías tienen cualidades en común, ¿verdad? Que el texto bíblico se encarga de resaltar mucho. Ambos tienen una profunda fe, ¿no? Porque evidentemente el movimiento del templo produce esta fe, ¿verdad? O sea, el movimiento de la liturgia, de la Torá, produce piedad en las personas. Por eso vemos a Esdras y a Nehemías como hombres de profunda fe, de inclinación a orar, de un ferviente patriotismo, porque están eh, convencidos de que Israel es el único, y sobre todo con una noble intención de hacer todo a favor del pueblo. Es decir, su celo, diríamos, su celo por ser los únicos o su celo por salvaguardar la, las tradiciones de la Torá, de la ley, etcétera, pues hace que a veces cometan ciertos excesos, ¿no? Nemías es más sensible y más humano que Esdras, ¿verdad? Porque Esdras, pues sí, evidentemente, como todo, él está basado en la ley. Nehemías, eh, vemos que cuando él se entera que Jerusalén sigue estando en ruinas, pues él llora, ora, hace luto, se conmueve, su semblante decae, es decir, es una persona muy sensible, es una persona muy, muy apegada a los sentimientos del pueblo. Y lo más interesante que el libro, el autor de este libro manifiesta es que todo termina atribuyéndolo a la gloria de Dios, a la voluntad de Dios, al designio de Dios, al cuidado de Dios, a la protección de Dios. Dios sigue siendo como que el centro de la historia, ¿verdad? Ese es el punto del autor. Dios sigue siendo el centro de la historia, el que conduce la historia, el que lleva la historia de una manera mucho más profunda y mucho más especial. Ujú. Bueno, y finalmente se hace una reforma religiosa, ¿verdad? Porque, como dije, hay dos grupos, los que vienen del exilio y los que quedaron allí. Lo primero que se hace, según el libro de Nehemías en el capítulo 8, versículos del 1 al 12, es la lectura pública de la ley, ¿verdad? Y entonces, según este pasaje, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Así que empieza la lectura pública de la ley, el pueblo no sabía que existía esa ley, así es que Esdras reactiva, diríamos, que el pueblo empiece a escuchar la ley de Moisés como un acto de guardar los mandamientos y los estatutos del Señor. Lo siguiente fue establecer la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Que aparece en el capítulo 8, versículo 13, eh, que dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta solemne, el mes séptimo, ¿verdad? El mes séptimo. Y entonces vuelven a reactivar esta fiesta que había sido olvidada durante mucho tiempo y vuelven otra vez a eh, organizar y celebrar la fiesta de los tabernáculos porque entendieron que así lo decía la ley de Moisés. Y otro punto que hubo en la reforma religiosa tenía que ver con los actos de contrición, los actos de confesión, plegaria y de pacto, que aparecen a partir del capítulo 9, del versículo 1 al capítulo 10, versículo 39, donde Israel confiesa sus pecados, ¿no es cierto? Em, Dice el versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Es decir, cuando se leen todo lo que hicieron sus antepasados, hay un acto como de confesión de pecados no cometidos por ellos, sino por sus padres, y es como un inicio, ¿no? Es como un borrón y cuenta nueva, es como decirle a Dios, bueno, perdón por lo que hicieron nuestros padres, pero hoy nosotros queremos hacer un nuevo pacto con vos acerca de esto. Y dice el versículo 38. Capítulo 9 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, ¿verdad? Fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, ¿no? Entonces hacen un nuevo pacto, decir, pues nosotros queremos volver a iniciar, ¿no? Queremos hacer una nueva historia, ¿no? Y que los pecados de nuestros padres puedan ser redimidos. Bueno, este acto de contrición, ¿verdad? Y de nuevo pacto, pues siente, insisto, las bases de un nuevo Israel, la reinterpretación de un Israel que a partir de ese momento va a vivir un monoteísmo. Y lo cumplieron. Dicho en aras de la verdad, cumplieron y hasta ahora lo han cumplido. Siguen manteniendo un monoteísmo muy, muy estricto. Bueno, otra reforma que hicieron no solo fue una reforma religiosa, que había que establecer esas bases de la ley, principalmente de volver a las fiestas que los unían como nación, sino también hubo reformas sociales y políticas. La primera de ellas fue el traslado de la 10ª parte del pueblo a Jerusalén. Según el capítulo 11, versículos del 1 al 3, dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer cada uno 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Es decir, que de todos los que vinieron a habitar la tierra de Palestina o la tierra de Israel, la 10ª parte de sus familias tenían que dejar otros lugares donde vivían y venir a vivir a la ciudad de Jerusalén para poblar, ¿no? Para poblarla.
y para hacerla fuerte y para generar economía y para generar todo eso. Entonces, fue una estrategia política, ¿verdad? De traer gentes, como hoy creo que hay muchos lugares donde dicen, incluso ofrecen plata para ir a vivir a tales lugares porque se están quedando sin gente. Bueno, más o menos sucedió algo así, como una estrategia política para que Jerusalén volviera a ser una ciudad fuerte, ¿no? Su gente la hace fuerte. Entonces, esta fue una reforma de decir, bueno, tienen que dar cada uno 10 personas, de cada uno 10 para que vayan a vivir a Jerusalén. La segunda fue la dedicación de la muralla, que aparece en el capítulo 12, la dedicación del muro, versículo 27 en adelante. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y demás. Y hubo purificación de los sacerdotes, ¿no es cierto? Y hacen sacrificios a sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Entonces también hay esta dedicación del templo como un símbolo nacional, ¿verdad? Que unificaba a Jerusalén, ¿verdad? Que lo unificaba. Fue tanto su gozo, dice el texto, que escucharon muy lejos. Y el tercer punto tiene que ver con las reformas de Nehemías en la corrección de abusos que estaban, ¿no es cierto? Que tenía que ver con, eh, este, dice el texto, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Elisab, siendo jefe de la cámara, que había emparetado con Tobías, eh, y que había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el diezmo y demás. Eh, Había cierta corrupción de parte de los líderes, ¿no es cierto? Y que evidentemente había que este, corregir, ¿verdad? Eh, También hay muchas correcciones respecto del día de reposo, acerca de los que vendían sus provisiones en ese día y que hacían eh, abusos y demás en cuanto al precio. En fin, son algunas de las cosas que aparecen en el capítulo en el último capítulo, que es el capítulo 13. Y bueno, incluso hay una historia muy jocosa ahí cuando se agarró de los pelos Nehemías, con algunos de estos, porque habían tomado como hijas, como esposas a extranjeras y esto representaba como que una mistura que evidentemente no iban a tolerar porque recuerden que Judá condenó fuertemente a Samaria por haber permitido que se misturasen, que se juntasen. Entonces, eso no lo iban a permitir en Judea. Con la desaparición de Nehemías, acaba el periodo de la restauración. Hasta ahí termina este tiempo. Los grandes dirigentes como Zorobabel, Josué, Esdras y Nehemías dejaron una impresión permanente en el pueblo judío. A los grandes profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías, la comunidad hebrea les debe profunda gratitud por sus sabias y alentadoras palabras, porque ellos arengaban para que el pueblo no se cayera, no bajara los brazos y que no dejara de construir el templo de Jerusalén. Y bueno, pasarían 400 años antes de que se cumplieran sus profecías mesiánicas, es decir, la llegada del Mesías, que vendría a darle la gloria nuevamente al templo de Jerusalén, pero eso sucedería hasta la llegada de Jesús.
Y es así entonces, queridos alumnos, como esta hermosa literatura entrelazada de crónicas, Esdras, Nehemías, pues nos permite ver a nosotros cómo el desarrollo que tuvo Israel en cuanto a su recomposición como nación fue fundamental para seguir sosteniendo la promesa de ser el pueblo escogido de Dios. Dios envía a sus profetas, Dios no deja a su pueblo, envía al profeta Ageo, al profeta Zacarías, la profecía de Malaquías, ¿no es cierto? Y permite que eso siga estando dentro del propósito de Dios, ¿no es cierto? De sostener a su pueblo como el pueblo de su promesa, y que evidentemente el Mesías tendría que descender de este pueblo, tendría que salir de este pueblo, ¿verdad? Y esta idea del Mesías se fue arraigando mucho más fuerte, ¿verdad? De tal manera que el nacionalismo judío esperaba con profunda pasión al Mesías. Y al parecer, hermanos, en la época persa, en esta época de la restauración, hay relativa calma. Por eso es que no encontramos aquí una literatura donde el pueblo estuviera en persecución, estuviera en guerra. El pueblo está relativamente muy tranquilo, las condiciones políticas internacionales les favorecen, así que está muy bien. No será hasta la época persa, hasta la época griega, ¿verdad? Cuando el pueblo vuelva a vivir persecución y entonces surja un género literario llamado la apocalíptica, el género apocalíptico, en donde a través de este género literario el pueblo eh, eh, escribirá mensajes encriptados, ¿verdad? Para que el imperio no los reconozca, no los descifre, pero que los destinatarios de esa literatura apocalíptica sabían de qué significaba esa literatura encriptada o simbólica. Pero eso, bueno, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Apocalipsis como un género interesante, ¿verdad? Eh, de toda la literatura bíblica, el Apocalipsis es el más bello, seguido del libro de Hechos de los Apóstoles. Son de las dos obras eh, más insignes del texto bíblico, Apocalipsis y Hechos. Así que bueno, eso ya lo vamos a ver en otra cosa. Pero entonces, con estos libros, hermanos, Crónicas, Esdras, Nehemías, se cierra la época bíblica, diríamos, en donde históricamente hasta ahí sabemos qué sucedió. Porque después Esther nos plantearía otro momento de la historia situado en el Imperio Persa, ¿verdad? Pero tendrá otro propósito, otra connotación, vendrá en otra sintonía. Y ya después la época helénica la conoceremos por los textos apócrifos, ¿verdad? Que para nosotros ya no son libros sagrados, pero los conoceremos a partir de ahí. Bueno, hermanos, espero que haya podido haber sido yo claro en esta literatura y haberles dado las bases fundantes de lo que tiene esta literatura de la restauración. No vimos el tema de los profetas, porque eso lo vamos a ver en la otra materia, que es libros proféticos, pero ya ustedes van a ir conociendo y ubicando qué profetas están en cada etapa de la historia de Israel. Bueno, hermanos, deseo que Dios les bendiga, que pasen una linda tarde, noche o cuando estén viendo la clase. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, paz.